Muy buenos días de Informativo Mexiquense. Nos encontramos aquí en las oficinas de polifacético y muy conocido Manuel San Martín. Pues Manuel, ya 25 años, ayer cumples 25 años de tu entrada a la política, de haber sido presidente municipal, de ser presidente municipal, entre otras cosas. Platícanos a ese tiempo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué experiencia está dejando? Primero que nada, buenas tardes, Gilberto. Pues mira, efectivamente, el día de ayer se cumplieron 25 años de que como opositor, como político, llegué a la presidencia municipal de Chicolhuapan. Antes, previamente, participando en política 4 años atrás, desde 1996. Y haber llegado a la presidencia municipal, pues tiene sus coyunturas, tiene sus opiniones, pero por supuesto también sus comentarios de mi parte, porque hoy en día en la política son puros dedazos. Antes se criticaba que en el sistema de ese momento se designaba a los candidatos y esos prácticamente eran los representantes populares, ya fuesen presidentes municipales, diputados locales, federales o gobernadores, incluso presidente de la República. En mi caso, o en algunos casos, a partir de 1997, se empezó a definir en el partido un proceso interno de selección de candidatos, que fue en mi caso en el 2000, el cual lo ganamos. Y a partir de ahí se dieron muchos procesos internos, de los cuales los candidatos, en donde en algunos casos estuve yo, y apoyando a otros compañeros, se lograba ganar las candidaturas y posteriormente los cargos de elección popular, que fue mi caso, la presidencia municipal, la diputación local y la diputación federal. Y en el 2009 me tocó perder en un asunto de la candidatura a la presidencia municipal por razones muy concretas que se dieron durante los años en los cuales yo estuve encabezando el proyecto de mi equipo político, que no tan solo se dio en Chicolhuapan, sino también en varios municipios y distritos. Logramos colocar a compañeros en presidencias municipales, diputados locales. Y bueno, pues esos fueron el momento cumbre, en lo particular de tu servidor, de haber llegado a la presidencia con 4 años de trabajo político, en donde conocí el teje y maneje de lo que era la dirección del PRD, de la cual creía yo que era distinta al sistema, pero sorpresa que me llevé, iguales o peores en algunos casos muy particulares de personajes de la política. Y a través de estos años conocí a mucho hombre y mujer, de los cuales he mencionado, pues merecen mi reconocimiento, merecen mi aplauso, y otros que pues la verdad ni más que pena me dan. En ese sentido yo te podría decir que ha sido una experiencia muy importante en mi vida, en el sentido positivo y en el sentido negativo, pero que independientemente de una o la otra, pues nunca perdí el piso, nunca lo he perdido ni lo voy a perder. Sigo viviendo en Chicolhuapan y la verdad gozo de salud, gozo de un orgullo muy concreto y muy personal, de que me celan, me envidian, me rechazan, y quienes me envidian, me celan y me rechazan son los que crecieron bajo la sombra del proyecto que yo encabecé a partir de ese momento del 2000, unos que ni la llamada me contestan, pero bueno, me dan risa, porque finalmente seguramente no me contestan la llamada porque les ha de dar vergüenza de que pues no pueden a lo mejor por lo menos saludarme porque los regaña a alguien o les impide a alguien, ¿no? Yo conocí personas fantásticas, pero sobre todo decirlo así concretamente, me respeta más quien fue mi opositor que quien fue mi aliado, mi compañero, incluso a quien impulsé en la política a un cargo de elección popular. Esa es la gran satisfacción que tengo. Que hasta este momento hay frustrados, sigue habiendo gente que quisiera que no existiera yo,
pero por fortuna aquí estoy y hoy todavía activo en la política. Sí, pues hay un dicho por ahí, ¿no? Muy conocido que dice que hasta el enemigo respeta la lealtad de cada quien, ¿no? Y es lo que no se ve muchas veces en política. Dice ese refrán que el que es traidor, ¿sí?, va a seguir siendo traidor, incluso y nunca será confiable ni con el enemigo, precisamente por eso. Y la verdad, te digo, hoy la gran mayoría goza al hartazgo, el fenómeno que se dio en el 2018 y que muchos, la gran mayoría que nunca ganaron nada, hoy dicen que lo ganan todo, pero no es cierto. Ser opositor, en mi caso, En este momento, sin tener padrino en el 2000 y haber ganado en territorios ajenos, eso es lo más grande que yo traigo. Pero sobre todo, que me reconociera el mismísimo gobernador del estado, que era oposición, de cómo se debía gobernar en Chicolompan, eso lo traigo aquí, en el corazón. Podrán decir mil cosas de ese gobernador, pero que uno venga y te lo diga enfrente de su propia gente, pues es algo grande. Aquí, lo único que yo veo es pura tapadera de lo que hoy estamos viviendo a nivel nacional con los narcopolíticos. Y digo, se esconden, pero finalmente les hacen los señalamientos reales y lo peor de todo es que lo niegan. Yo he dicho, quisiera escuchar un posicionamiento, ¿sí?, de quienes hoy están ahí y que están callados con respecto a lo que está pasando. He sido y lo voy a seguir siendo crítico y alzaré la voz. Lo hice en la iniciativa privada contra Teléfonos de México, contra el sindicato de Telmex, aun y cuando posteriormente me corrieron. Y lo voy a seguir diciendo, lo dije en el PRD, lo dije en Morena, lo dije en Movimiento Ciudadano, lo dije en el PRI y lo voy a seguir diciendo. Lo que no me agrada, lo que no es bueno, lo que no es justo, hay que señalarlo. Y hoy en día aquí se da. La verdad, hablan de un gobierno humanista. Tuve la necesidad de acudir a Toluca a ver un asunto y me encuentro con una barrera de vallas que es imposible penetrar a menos que tengas una cita, a menos que les puedas manipular para poder entrar. Eso no es humanismo, eso es tener miedo, ¿sí? Y la verdad es que ver que dicen que atacan la corrupción, ¿cuál corrupción? No atacan nada de esa corrupción, porque hoy en día aquí en Chicoluapan las empresas del que hoy gobierna están sacando las obras y obviamente dándole vuelta al dinero en sus propias manos. ¿Eso es atacar la corrupción? Claro que no. Eso lo voy a seguir señalando. ¡Qué bueno! Que no me tocó mezclarme. El destino me dijo, tú no vas, Manuel, por la forma en como se dio en aquel jueves del 2024. Qué bueno que no estoy, qué bueno que no me inmiscuí. Jamás me van a poder acusar de ser comparsa, ni de la desgregación del territorio, ni de la desgregación de la deuda pública, ni de la relación del crimen organizado con los políticos que hoy en día se está dando. No me pueden acusar absolutamente de nada. Y lo único que dicen es chapulín. Prefiero ser el chapulín a ser parte de algo que está corrompido, que está coludido con la delincuencia, y a mí jamás me podrán señalar ninguna situación de ese tipo. Esa es la gran virtud que tengo en este asunto de la política. pues sí, se ve en las calles, ¿no? Es raro ver un político que ande caminando en las calles y que te salude la gente, los mismos policías, los mismos comerciantes. Pero después de esos 25 años, Manuel San Martín, ¿hacia dónde va Manuel San Martín? Mientras tenga vida, tenga fuerza, voy a seguir en política, buscando que sea lo más justo para Chicoluapan, lo que se tenga que hacer en términos de desarrollo, en términos de economía. Fíjate lo que te voy a decir. Se habla de que hoy se sacaron no sé cuántos millones de la pobreza. 13 millones dejaron de ser pobres. Tal vez sí, y no lo voy a desconocer. Pero también hay que decir que es a costa de la duplicidad de la deuda pública, que pasó de 9 billones de pesos a 18 billones de pesos. Ese es el problema que hoy tenemos, y que gracias a eso no tenemos hoy los medicamentos suficientes o necesarios en los hospitales de nuestro país. Llámense de asistencia, llámense de los trabajadores del ISSSTE o el Instituto del Seguro Social. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces,
No podemos presumir de una cosa cuando descobijamos la otra. Y la verdad es que es penoso, es triste, lamentable que hoy estemos escuchando noticias que si la esposa del expresidente se va a vivir a España, que si no se fue, que si su hijo estudia allá. La verdad es lamentable ver cómo los diputados, el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado están pues siendo cuestionados por el asunto de la erogación, el gasto que hacen de sus viajes particulares, cuando la realidad y necesidad es la educación, la salud, la seguridad, el empleo, una mejor economía. La verdad es que estamos haciendo un país pues verdaderamente y lamentablemente más pobre, me estoy diciendo, del país, no de su gente del país, más pobre a nivel mundial por la gran deuda pública que hoy se tiene. Esa es la realidad. Y la verdad es que la gran mayoría de los políticos que tenemos en el país, en el estado y en el municipio, defienden lo indefendible. No, hay que señalar que está mal. Pero bueno, hablaron del nepotismo, hablaron de la no reelección, pero lo malo es que la pasan hasta el 2030, y en el 2027 van a poder seguir haciendo de las suyas. Y veamos cómo está atascado. Hicieron la reforma judicial. Es un engaño porque la verdad, como dijo un político, a mí que no me vengan con ese cuento, porque los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los proponía el presidente de la República y los avalaba el Senado de la República. Hoy quisieron darse un baño de pueblo diciendo que los ponga el pueblo. Los promocionan ellos, andan agradeciendo en todo el país que Juan o Pedro son magistrados. Pues si no son los dueños del Poder Judicial, déjenlos, sean institucionales, no lo son. La verdad es que me dan risa, me dan vergüenza. Esa es la gran realidad de muchos políticos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hoy tenemos y hay que seguir tratando de que las cosas se mejoren. ¿Algo más? Pues mira, agradecerte que me hayas preguntado sobre el asunto de haber cumplido los 25 años de que llegué a la presidencia municipal. La verdad es que me dio una satisfacción y no es copia absolutamente de nadie o para que se piense que se está uno colgando también de cosas. No, la verdad es que es un orgullo para mí haber llegado a la presidencia, es un orgullo para mí haber hecho obras de impacto y las puedo mencionar. Claro. Las puedo mencionar porque se compraron los terrenos para la Casa de Cultura que hoy está en la calle de Hidalgo. Se compró el terreno donde hoy está la Escuela de Artes y Oficios. Se compró el terreno donde hoy está el Polideportivo. Se compró el terreno donde hoy está la delegación y área de usos múltiples en la Colonia Revolución. Se compró el terreno para acrecentar la Escuela Reyes Heroles. O sea, obras de alto impacto. Se le exigió a los desarrolladores que se hiciera la pavimentación desde la carretera hasta la Estrella de Sare. Se le exigió a los desarrolladores que hicieran las 6 plantas tratadoras de agua potable y que hoy tristemente están olvidadas y inservibles la maquinaria o todo el equipo que hacía funcionar este tratamiento de aguas negras. Son obras que ahí se hicieron. Y en el deporte, las canchas empastadas de fútbol, de la Escuela del Deporte, de San José, de las Minas, de la alberca en la Escuela del Deporte, o sea, obras que verdaderamente impactaron, obviamente, y sin dejar de reconocer que en este tiempo faltaba muchísima obra pública en términos de agua, drenaje, banquetas, guarniciones, electrificaciones, y la gran satisfacción de San Isidro de haber electrificado las 306 hectáreas de todo San Isidro que estaban prácticamente olvidados y que en muchos de los casos estaban por desalojarlos. Esa es una gran satisfacción que yo tengo de haber hecho obras de impacto que ahí están, que no se fueron. Y si quieres otra más, el entubamiento del río, de las vías desde San José hasta 6 colonias, el equipamiento del Cárcamo 6 colonias, el equipamiento del Cárcamo de Presidentes, son obras que no se ven pero ahí están, y que si hoy no la conocen, que hay un drenaje profundo, que andan diciendo que lo van a hacer, ahí está enterrado. Lo hice cuando fui presidente, y si no lo saben, pues que lo pregunten, pero ahí van a encontrarse con la tubería donde cabía un hombre parado. Entonces,
la pavimentación del Camino Viejo desde División del Norte hasta Allende en el límite con Chimalhuacán. También ahí está con drenaje. Y sin la participación de Chimalhuacán, únicamente nosotros de Chicolhuapan. Y eso fue sin necesidad de tener un presidente de la República. Sin necesidad de tener un presidente de la gobernador, República, sin necesidad de tener un gobernador del estado de mi partido. Simplemente ser institucionales y respetar las investiduras de cada uno. Esa es la gran diferencia. Sobre el tema ese de drenaje profundo, ojalá alguna me regales una entrevista para hablar sobre ese, ¿no? Pues mira, se hicieron varias obras, incluso aquí de los colectores pluviales de la cabecera, también se hicieron. Si no los han operado, si el asunto de las inundaciones se dan, pues ese es, me imagino yo, y pienso, más bien no me imagino, pienso y creo que es una negligencia de quienes operan los cárcamos. Porque el equipamiento se dio precisamente pensando en los desarrollos habitacionales y las descargas de agua pluvial y sanitaria que iban a llegar a la cabecera municipal o a la parte baja del municipio. Si no supieron aplicarlas en los siguientes años, pues con todo respeto, digo yo, pues ¿cuántos años llevan sin operar las plantas tratadoras de agua? Es negligencia. Prefirieron tener gente cobrando que las plantas operando. Y eso dicen que tienen un gobierno que va a través de a cuidar el medio ambiente. Pues ese es uno de los elementos primarios que debieron haber hecho. No lo hacen. Y la pestilencia en el río Coatepec y en el río Manzano, pues está a la orden del día. Entonces, la verdad es que es lamentable ver. O sea, no estoy en contra absolutamente de nadie. Simplemente en contra de que no se apliquen los recursos de manera eficaz. Que se aproveche lo que hay. Antes con menos se hizo muchísimo. Antes siendo oposición sacamos más recursos de los que hoy está mandando supuestamente el gobierno federal. Entonces lo que yo creo que debió haberse hecho en Chicolhuapan, sí está bien esas obras, pero también la terminación del hospital, el equipamiento del hospital. Hoy creo, escucho que va a ser de bienestar del IMSS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es para los trabajadores que tienen que están en la iniciativa privada, no es para la gente que tenga una asistencia social porque no tiene seguridad social, no tiene ISSSTE, no tiene seguro, no tiene ISEMIN, pero no, es para los trabajadores. Y si antes el Seguro Popular se hablaba que lo atendían en esas instituciones, pues es lo mismo que va a suceder entonces en el IMSS Bienestar. Primero los trabajadores de la iniciativa privada y posteriormente los que no tienen seguridad social. Pero bueno, pues, como dijo aquel, y con esto termino, a mí que no me vengan con cuentos. Yo sí los conozco, sé quiénes son y de qué patas coger. Esa es la realidad. Pues muchas gracias, Manuel San Martín. Pues ojalá quede pendiente para hablar sobre ese drenaje. Si yo creo que a la gente sí le interesaría ahí. Habla de San José allá por las vías, ¿no? Allá, sí. Ahí entre Piedras Negras, de Geopiedras Negras y San José. Entonces, lo que te iba a decir, ahí la inundación de Piedras Negras y todo eso, pues yo creo que sí le interesaría al público saber que existe eso y que se puede remediar, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel San Martín. Buen día. Estamos a la orden. Gracias.